El día de hoy han orado por la palabra, tanto la persona que abrió el servicio, que es la hermana Rosa, también se ha orado por la palabra durante las alabanzas. Y el día de hoy, hermanos, vamos directamente a la palabra que tiene el día de hoy preparado el Señor para todos nosotros. Hermanos, dando gracias por este lugar que me permite compartir un poco de lo que el Señor me enseña primero a mí y luego después poderlo compartir con ustedes. Le damos gracias también al Señor porque nuestros pastores han regresado con bien de allá por donde andaban. Y oramos porque la pronta recuperación de nuestra pastora Araceli. Hermanos, leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a irnos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, y nos vamos a centrar en el bosquejo que empieza en el versículo número 7, donde habla sobre la institución de la cena del Señor. Como les digo, Lucas capítulo 22, vamos a centrarnos en todo el capítulo que habla sobre la institución de la cena del Señor, que es desde el versículo 7 al versículo 22. Indicando con un amén, hermanos, cuando ya nos encontremos ahí. Lucas 22, 7. Vamos a leer solo el primer versículo, el cual dice, se lee: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no lo hacemos por costumbre, sino por reverencia y respeto al Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Podemos tomar asientos, mis hermanos. Como les digo, nuevamente leyendo el primer versículo de este bosquejo, de este capítulo, institución de la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Hermanos, como nosotros hemos visto y somos testigos los que acudimos constantemente a Templo Ebenezer, la institución de la Cena del Señor la hacemos de manera muy constante cada domingo. Muchos de los domingos nosotros hemos compartido este acto solemne de tomar esta Santa Cena, la Santa Cena aquí en nuestra casa, Templo Ebenezer. El día de hoy trataremos de ver algunos aspectos importantes sobre este tema, como a la luz de la Escritura, la cual considero nos guiará de manera contextual, es decir, nos sacándola del contexto y viéndola en todo su esplendor, como les digo, en los versículos desde el 7 al 23. Ahí es cuando yo hablo de que la palabra nos va a guiar de manera contextual. Jesús, hermanos, realizó este acto y nos permitió seguir celebrándolo hasta nuestros días. Entonces, hermanos, vamos a leer la institución de la Cena del Señor desde el versículo 7 al 13. Como vimos, el 7 ya lo leímos. El versículo 8 dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Versículo 9. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Versículo 10 empiezan en letras rojas, con la contestación del Señor. Pedro y Juan preguntan y él les dijo, Jesús les dice: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Hermanos, como nosotros sabemos, como muchos de nosotros sabemos, y a lo mejor algunos, pues refrescando un poco la memoria, recordaremos que Jesús tuvo su ministerio público
aproximadamente por 3 años. Él empezó a sus 30 y se cree que su muerte física, no espiritual ni tampoco en su alma, la sufrió 3 años después en la crucifixión, pero sabemos que él resucitó al tercer día según las Escrituras. Hermanos, si nos basamos en esta historia de Jesús, en la cual es una historia llena de amor y de compasión para con el más necesitado, nosotros vemos que tuvo también empatía con aquel que está perdido, como en algunas de las ocasiones nosotros estuvimos. Nosotros no seríamos justos en reconocer que un día estuvimos también perdidos. Para ese ministerio llegó Jesús a este lugar, a este mundo, allá en tierras israelitas, para dar luz al perdido, como les digo, como una vez nosotros estuvimos. Hermanos, además de esto, Jesús, nosotros hemos sido testigos cómo tuvo enfrentamientos frontales con fariseos, con escribas y con demás legalistas de la palabra. Al decir frontales, Jesús nunca desestimó estos encuentros, los mantuvo. ¿Y cómo fue que Jesús hacía su defensa? Por medio de la palabra del Señor, que en este caso sabemos que es, según la armadura de Dios, es una espada cortante de 2 filos, hermanos. Eso es lo que utilizaba Jesús para contrarrestar estos ataques e inclusive del mismo Satanás. Como les digo, estos enfrentamientos fueron sumamente frontales y Jesús sabía que había alguien que quería que él no llevara a cabo su ministerio. Hermanos, la palabra del Padre, que en este caso nos enseña el día de hoy, nos dice que en aquellos tiempos había profetas, había jueces, había reyes, hubo sacerdotes, hubo libertadores, hubo guías, hubo guerreros y demás personajes que en su mayoría los encontraremos en el Antiguo Testamento. Jesús no desestimó muchas de las labores de estas personas, como profetas, como les digo, como jueces, como reyes, como libertadores, como en este caso fue Moisés. A Moisés, en su momento, les digo, fue cuando se instituyó en aquellos tiempos la celebración de la Pascua. Y Jesús, no desestimando algunas fiestas o algunas celebraciones solemnes, se centra en la Pascua. ¿Y qué fue la Pascua? Si alguno de ustedes no recuerda, recordándolo un poquito y entrando en contexto, la Pascua fue en aquellos tiempos donde se sacrificó al Cordero perfecto para ser liberados de la esclavitud egipcia, cuando un tiempo estuvieron 400 años con ese yugo en tierras egipcias los israelitas. Entonces, haciendo remembranza a esos tiempos, se sacrificaba un cordero perfecto, se tomaban unos panes sin levadura para hacer esta celebración. Jesús, como les digo, no desestimaba estas celebraciones y él mismo las seguía celebrando, como nosotros lo hemos visto contextualmente ahorita en algunos versículos. Hermanos, Jesús no era casualidad que estaba celebrando la Pascua y que ahí iba a anunciar que iba a ser un sacrificio para liberación, que yo creo que a todos en estos tiempos nos suena muy familiar del por qué se habla del sacrificio para liberación. En esos tiempos Jesús también, como les digo, esperaba que llegaran los días para celebrar la Pascua. Jesús consideraba que esta iba a ser su última Pascua en ese tiempo y encargó a 2 de sus discípulos que fueran a hacer los preparativos, como ya los vimos. Estos discípulos era muy importante que fueran discípulos diligentes y discípulos que hicieran caso a las obligaciones o en este caso a las indicaciones de Jesús. No es una casualidad que haya escogido a Juan y a Pedro o a Pedro y a Juan. ¿Quién fue Pedro? Como nosotros sabemos, Pedro se le considera la roca. En este caso se considera que es donde se fundó las bases de la iglesia antigua y en este caso hasta nuestros días. ¿Y quién fue Juan? Juan fue aquel apóstol al que Jesús más amó. Entonces les designó esta tarea importante tanto a Pedro y como Juan, discípulos, a la postre apóstoles de su confianza, para que fueran a hacer esta importante tarea. Hermanos, es interesante cómo el Señor les da santo y seña, les da detalles. Vas a ir a tal lugar,
tú no vas a buscar, va a salir a tu encuentro una persona con un cántaro de agua. Ellos no tuvieron que buscar, ellos simplemente tuvieron que seguir la orden del Señor, de Jesús, de decirle, y como les digo, les dio santo y seña lo que iba a pasar. Hermanos, muchas de las veces, si nosotros hacemos o embarcamos algo, si es conforme al propósito del Señor, el Señor también nos va a dar santo y seña, créanmelo. Pero si esto está embarcado simplemente con un deseo secular, pues posiblemente se haga, pero se haga sin la diligencia, o en este caso sin la guía del Señor. Hermanos, como les digo, nosotros podemos establecer proyectos, lo cual no es malo, tareas, acciones e inclusive celebraciones, pero si en estas no incluimos a Dios y a Jesús, nuestros planes ciertamente se pueden realizar, pero en este caso, como les digo, si no incluimos al Señor, pues son planes que simplemente están vinculados al tema secular, hermanos. Definitivamente, si definitivamente nosotros pedimos su guía espiritual todos y cada uno de los días de nuestra vida, pues entonces el Señor, así como lo hizo con Pedro y con Juan, nos va a hablar, nos va a dar santo y seña, nos va a decir Ernesto, Juan, Francisco, Josh, nos va a decir: ve y haz esto. Adrián, ve y haz esto. Te va a dar santo y seña de lo que tienes que hacer. Muchas de las veces no comprendemos el por qué a lo mejor nos fue mal en algún detalle, nos pasó algo que a lo mejor nos desagradó, pero la pregunta que nos podemos hacer: ¿era para honra del Señor? ¿Realmente lo incluí en mis planes o en mis proyectos? ¿O simplemente lo hice porque sabía que era algo bueno para mí, para mi familia? No es erróneo, pero hay que cerrar el broche diciendo: Señor, yo te incluyo en este plan porque es para tu obra y es para tu honra y gloria, hermanos. Como nosotros vemos, hay una buena noticia donde Pedro y Juan entran a la ciudad. Les dicen: vayan a determinada parte, y como les digo, no tuvieron que buscar. Salió a su encuentro un hombre que llevaba este cántaro de agua, y el hombre que seleccionó el Señor les dio una buena noticia. En algunas ocasiones, hermanos, así nos va a pasar. Vamos a encontrar a un siervo, a una sierva, que nos va a dar una buena noticia, porque es alguien que utilizó el Señor. A este hombre de este cántaro de agua, el Señor lo estaba utilizando para que le diera esta buena noticia a Pedro y Juan, y que fuera y que lo llevara con el padre de la familia de aquella casa, donde recibió de Juan y de Pedro una buena noticia para el maestro. Recibió una respuesta positiva y le dijo que sí, que él tenía. Primero preguntan Pedro y Juan: ¿dónde está el aposento donde hemos de comer la Pascua a Jesús y sus discípulos? Y ¿qué es lo que hace el padre de familia? El padre de familia no se niega, no los conocía. ¿Cómo es posible que no conociéndolos abra su casa y haya preparado un aposento alto? Porque ya estaba ahí la guianza del Señor. Entonces, como les digo, muchas de las veces así va a pasar. Dice: ¿sabes qué? Es que voy a ir a tocar una puerta, voy a ir a buscar un trabajo. Entonces, pues muchas de las veces así es. A lo mejor nos impone porque vamos a ir a hablar con la persona más importante de ese lugar. En este caso, Pedro y Juan estaban hablando con el padre de la casa, me imagino que era el dueño, y por ende, porque había una persona que llevaba agua a su casa, se puede decir que era una persona que no le iba mal, tenía un aposento alto. Para tener un aposento alto se supone que tenía muy seguramente una casa a lo mejor de 2 pisos. Entonces así va a pasar, hermanos, cuando en algunas de las ocasiones nosotros sintamos: realmente, ¿quién soy yo para ir a hablarle a un administrador, a un director, a un gerente, a alguien importante, a un presidente? Si nosotros vamos en el nombre del Señor, créanme que va a haber respuestas positivas, como lo hizo Pedro y Juan. ¿Qué fue lo que hicieron Pedro y Juan? Tuvieron obediencia. El día de hoy en el estudio hablaba la hermana Cintia sobre el tema de obediencia, ya que el día de hoy vimos la caída del hombre, y la caída del hombre se basa básicamente en la caída de Adán y de Eva en aquellos tiempos cuando el Señor
Señor realiza la creación en el Edén. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que, porque tuvo una respuesta positiva y Juan tuvieron esa respuesta positiva? Porque fueron obedientes. Tuvieron un aposento listo y dispuesto para el Rey de Reyes, dispuesto para su obra, dispuesto para su propósito. Y ¿qué otra cosa fue lo que hicieron? Pedro y Juan confiaron. Sin dudar, ellos no dijeron, ¿es en serio? ¿Cómo voy a encontrar una persona y me va a decir que sí? Sí, ellos no dudaron, ellos hicieron caso, ellos creyeron y, como les digo, recibieron ese mensaje y encontraron lo que estaban buscando. Encontraron ese aposento alto para el Señor, para Jesús y sus discípulos, que era donde iban a celebrar la Pascua y la institución de la Cena del Señor, como lo dice este bosquejo. Este aposento alto, hermanos, estaba listo para Jesús y sus discípulos. Imagínese usted, si va en el nombre del Señor, ¿usted cree que algo le va a ser negado? El Señor va a tener algo listo para ti, para tu familia, pero nos pide que trabajemos diligentemente, como lo hizo en su momento Pedro y Juan. Pedro y Juan estaban realizando preparativos para la Pascua que les encarga Jesús. Y eran para otros discípulos también que estaban en el séquito de Jesús. No nada más era Pedro y Juan, había 10 más y estaba Jesús. Entonces ellos trabajaron unánimes, hermanos. Ellos no dijeron, ¿por qué Tomás no viene también conmigo? Fue una encomienda para Pedro y para Juan. Trabajaron unánimes, no se fijaron no tuvieron desacuerdos en este sentido, no se fijaron en si las encomiendas asignadas a los demás apóstoles o a los demás discípulos eran realizadas o no, cumplidas o incumplidas. Eso era asunto de los demás discípulos. La unanimidad, hermanos. Se ha estado hablando, creo, de la unanimidad y de trabajar unidos, creo que las últimas 2 o 3 predicaciones. Y no es casualidad que el día de hoy hablemos de que Pedro y Juan no pusieron ningún pero para ir a buscar este aposento alto. No pusieron ningún pero diciendo, es que Judas Iscariote no cree y es ladrón. No dijeron que Tomás necesitaba ver para qué. No, simplemente cumplieron con su labor, cumplieron con sus funciones, independientemente si aquellos cumplían o no con sus diligencias. Ese es su problema. Ellos hicieron su trabajo, se enfocaron en lo que iban a hacer para encontrar este aposento alto que les pedía Jesús que fueran a preparar para la Pascua. Versículo 14 al 20 nos dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermanos, ¿les suena familiar? Cada domingo cuando tomamos la cena escuchamos esta declaración de Jesús, lo que hizo en esos tiempos en la institución de la cena. Jesús, de manera paciente, esperó el cumplimiento adecuado que llegara la Pascua. No la celebró antes, no celebró antes la institución de la cena. No forzó nada, no se adelantó, solo esperó a que la hora llegara para sentarse a la mesa con sus apóstoles. Jesús, hermanos, ha dado encomiendas a todos aquellos que le siguen. Si usted piensa, pues aún que no sabe cuál es la encomienda que Jesús le ha dado, pregúntese, hágase una pregunta y no la responda solamente para usted. Si yo no sé qué encomienda me ha dado Jesús, ¿realmente le estoy siguiendo? Esta es una respuesta personal. ¿Cómo es posible que Jesús le pueda encargar algo a alguien si esta persona no lo sigue? No es posible que un jefe o que alguien me dé una orden si yo
si no es mi jefe, si no lo sigo, si no creo en él? Entonces, como les digo, esta es una pregunta muy personal. Si yo realmente no sé qué encomienda me ha dado Jesús, preguntémonos, ¿realmente le estoy siguiendo? Si a Jesús a ti ya te dio un ministerio o encomienda en tus manos, sé paciente y diligente. Diligente es trabajar con responsabilidad y esperar a que cumplas haciendo tu trabajo. Llegará el momento, hermanos, en el cual Jesús, como con sus discípulos, podrá compartir contigo su presencia, su cálido aliento en tu diario vivir. Imaginémonos esto, que convertidos en discípulos de Jesús, similar a aquellos hermanos que un día compartieron con la mesa con Jesús, estemos nosotros en esas filas. Hermanos, esto es una realidad, esto no es ficticio. Nosotros también podemos ser equiparables, no iguales, equiparables a los discípulos de Jesús que existieron en aquel tiempo. Y Jesús compartió la mesa con ellos. Como les digo, esta es una realidad. En nuestros tiempos existen discípulos verdaderos que siguen a Jesús de manera ferviente, hermanos. Si nosotros decimos, es que aquellos eran, hermanos, no somos perfectos. Esos hombres, hermanos, no fueron perfectos. Entre ellos, hermanos, nosotros conocemos que Pedro era de carácter fuerte, que Juan era de carácter fuerte, que uno no podía creer hasta no ver. Y lastimosamente hubo uno que inmiscuyó la venta o la traición por 30 monedas de plata. Pero nosotros podemos ver que ningún discípulo de Jesús fue perfecto. Así es que no tengamos temor, porque nosotros también tenemos esas luchas como los tenían ellos. Esos discípulos tuvieron en algunas ocasiones algún tipo de contiendas, discutiendo quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. También tuvieron, como les digo, discusiones, contiendas, negaciones, dispersión, cobardía, exabruptos. Se quedaron algunos dormidos en las vigilias de oración que Jesús llevaba a cabo. Posiblemente también fallaban leyendo escrituras que tenían que hacerlo de manera diaria. Y muchos de ellos no acudían a las sinagogas de manera regular, y si lo hacían, no lo hacían plenamente convencidos. Hubo dudas, hubo preocupaciones, hubo desatenciones, hubo desenfoques y tuvieron fallos. Y demás acciones que no los hacían perfectos. No sé si esto les suena familiar. Yo tengo que reconocer, hermanos, que yo a veces batallo con la lectura diaria. Yo a veces batallo con la oración. Yo a veces batallo, tengo mis batallas como todos, mis desenfoques, mucho más a veces en el trabajo que en las cosas del Señor. Pero yo te entiendo que no soy perfecto y no me escudo en esto, sino en este caso esta palabra nos anima a decirnos: puedes ser discípulo de Jesús, no vas a ser perfecto, vas a tener tus luchas y tus batallas, pero lo importante es si realmente te estás esforzando para seguirle. Como les digo, hermanos, todas estas acciones no los hacían perfectos, a ellos ni a nosotros. Estas son similares a las que nosotros tenemos, y si nosotros si nosotros ponemos estas en las mesas, en nuestra mesa, pues resaltará nuestra imperfección. Jesús lo sabe, hermanos. Sin duda Jesús sabe que nosotros y aquellos apóstoles aquellos discípulos no eran perfectos. Pero Jesús también ve si realmente estás realizando tus mejores esfuerzos o no estás realizando tus mejores esfuerzos. Es necesario que Jesús, como les digo, Jesús y el Señor, Dios, conoce perfectamente nuestro corazón y sabe si realmente le estamos amando con toda nuestra fuerza, si realmente estamos realizando nuestros mejores esfuerzos para seguirle a Jesús. Hermanos, creo que muchos de nosotros que estamos aquí hemos tomado la mejor decisión en nuestra vida, en decirle sí a Jesús. Estoy dispuesto a seguirte, así de imperfecto como soy, confiando en que el Maestro un día hará el cambio en nosotros, dándonos una nueva identidad
identidad basada toda completamente en Él. Si te conviertes en discípulo, sucederá algo similar como les pasó a los de antaño. Jesús te podrá decir de manera sincera, como lo hizo en estos versículos que acabamos de leer con ellos: cuánto he deseado comer con vosotros. Imagínense que Jesús les diga, como nos diga a nosotros, como les dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros. Ahí estaba Jesús sentado en la mesa con sus discípulos, deseoso de comer con ellos la Pascua antes de padecer. Antes de padecer, hermanos, Jesús ya sabía lo que venía. El título de esta predicación se llama La antesala del sacrificio, la antesala del sacrificio. Jesús sabía que pronto vendría el momento, porque era necesario que las escrituras se cumpliesen. El día de hoy leyeron, hablaban de Isaías, y ahí es donde nosotros vemos en el estudio, hablaban de Isaías, donde fue un sacrificio que se hizo del Cordero perfecto, sin mancha alguna. Era necesario que este sacrificio se diera para que se diera la salvación de muchos, de aquellos tiempos, de los tiempos de nosotros y de los que vienen en tiempo futuro. No importando que llegara un sufrimiento para Jesús en su vida. A Jesús no le importó, sabía que iba a sufrir, pero se interpuso a eso. No importando que el fruto, que esta cena no la comería más y que tenía que esperar Jesús hasta que el reino de Dios llegue. Hermanos, han pasado casi 2000 años y Jesús sigue ahí, pacientemente esperando a que llegue el tiempo para compartir la mesa de la Pascua con su iglesia, hasta que el momento llegue y volver a realizar ese acto que llevó a cabo en aquel aposento alto de una persona obediente que no dice su nombre, pero que ofreció su casa para esta celebración. Volver a realizar la acción de tomar la copa, de dar gracias al Padre y decir: repartir esta copa entre vosotros, y reiterarles a ellos, a sus discípulos de Jesús, y a nosotros en nuestros tiempos, que Jesús no volverá a tomar el fruto de la vid hasta el tiempo que llegue el reino de Dios. De igual manera, Jesús tomó también el pan y dio las gracias y lo partió y le dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros en aquellos tiempos y en los tiempos actuales por todos nosotros fue dado y es dado. Con la autoridad que el Padre le da al Hijo, les estaba diciendo a los apóstoles lo que pasaría. Su cuerpo, hermanos, como sabemos y como lo citaba la hermana Cindy en aquella película que es muy gráfica, sería partido, y abre una gran oportunidad a sus seguidores, que lo podamos hacer también en nuestros tiempos, este acto solemne en memoria de Jesús, que nosotros podamos seguir haciendo esa celebración. Jesús abre la oportunidad porque lo dice en su palabra. Lo medimos, se reparte la copa, el pan es partido y Jesús indica que esa copa representaba el nuevo pacto, el derramamiento de su sangre, que por aquellos tiempos, en tiempos de antaño y en los tiempos actuales, tiene un gran valor este acto, hermanos. Esta crucifixión que se iba a dar, pero esta fiesta solemne y esta institución de la cena se daba antes de la crucifixión. Solo podía ser realizado por una persona, aquella persona que entregó su confianza total al Padre, y ese fue Jesús, sabedor de que todo era por un propósito, era por el propósito de la salvación de las almas de aquellos tiempos, de los tiempos actuales y de los tiempos futuros. Hermanos, estaríamos nosotros diligentemente trabajando en la obra de Dios y cenando tranquilamente, sabiendo que se ha dictado una pena de muerte para nuestras cabezas. ¿Estaríamos tan tranquilos como Jesús estaba, como les digo, trabajando para la obra? O sea, Jesús estaba trabajando para la obra, estaba discipulando a los que estaban ahí enfrente y estaba cenando. Nosotros estaríamos tan tranquilos sabiendo que hay una pena de muerte dictada para nosotros y que está próxima a llegar.
Es lo que nosotros haríamos posiblemente terrenalmente, como les digo, entraría ansiedad y posiblemente haríamos otras cosas. Pero como les digo, solo hubo una persona con la capacidad de hacer esto y sabemos quién lo es. Hermanos, recordemos también que Jesús enfrentó un entorno sumamente hostil. Todo estaba en su contra. El entorno que tenía buscaba su muerte. Imagínense que eso nos pasara a nosotros, que todo esté en nuestra contra, que el entorno en base en el que vivimos esté buscando nuestra muerte, nuestra destrucción, que busque literalmente nuestra cabeza. Pues eso le pasó a Jesús. Si volteas a tu lado y no está tu amigo, tu hijo o tu hermano, tu seguidor, tu discípulo, te abandonó. Todos te abandonaron, no hay nadie contigo, se dispersaron todos los discípulos, no está tu hijo, no está tu esposa, posiblemente no está tu madre, no está tu padre. Hermanos, eso le pasó a Jesús, pero Él siguió confiando en Dios. Jesús pasó por todo esto, confió, tuvo fe y todos sabemos la historia. Jesucristo, hermanos, está más vivo que nunca. A pesar de que el mundo que está allá afuera grite que no, porque hay muchos que dicen que Jesús no existe. Hay muchos que dicen que Jesús no es real. Hay muchos que dicen, corrientes, ahí en el mismo Israel, que dicen que Jesús no es el Mesías. Hay muchos que dicen que todo va mal. Es cierto que el amor de muchos se ha enfriado, que la moneda de cambio actual entre los seres humanos es el engaño, la mentira, la violencia, la descalificación, la desunión, el libertinaje, el adulterio, que la moneda de cambio en la actualidad es simple y vanamente el dinero que conocemos. Nosotros, hermanos, como cristianos, levantamos la voz y le decimos al mundo: Cristo vive y su obra, hermanos, redentora está aquí. El día de hoy hacemos memoria de esa obra redentora que hizo Jesús, memoria de que no todo está mal. El día de hoy escuchaba al hermano Adrián en la administración, parte de la administración, y decía que todo va a estar bien. Entre los que creemos a Jesús y los que somos seguidores, como les digo, podemos gritar al mundo: nosotros celebramos la cena del Señor en nuestra casa. Está entre nosotros y así lo creemos. Creemos en su misericordia, en su gracia, en el perdón, en el arrepentimiento, en la fe, en la esperanza, en el amor, en la empatía por el perdido. En lo que creemos que nuestra moneda, nosotros somos aquellos que creemos que nuestra moneda de cambio más valiosa es identificarnos como seguidores y discípulos del único que ha vencido a la muerte. Es orgullosamente decirles allá afuera al mundo que nosotros somos discípulos de Jesús. Hermanos, gritémoslo al mundo: no todo está mal. Nosotros creemos en la gracia, en la misericordia, en el perdón, en la esperanza, en la fe, en la salvación del perdido. Gritémoslo. Somos discípulos de Jesús. Cristo vive. Hermanos, versículo del 21 al 23. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hermanos, dentro de sus filas, Jesús sabía que crecía la cizaña, coexistía entre ellos, pero es necesario que así pasara para que se diera el cumplimiento de la profecía marcada en el libro de Zacarías, referente al tema de la traición por 30 monedas. Jesús sabía que en aquella mesa donde se celebraba la Pascua estaba quien había de entregarlo. También sabía que era necesario que esto pasara para que la profecía dada en el libro de Isaías se cumpliese, y el Cordero muriera por nuestras transgresiones y pecados. Y deja muy en claro: sé que esto tiene que suceder, pero ay de aquel hombre por
quien Jesús sería entregado. Así lo dice la Escritura. Ay de aquel por quien Él era entregado. Todos sabemos quién entregó a Jesús: Judas Iscariote. Este personaje estuvo entre los 12 hermanos apóstoles de aquella celebración, entre los 12 discípulos, hermanos, de aquella celebración en aquella mesa. Tuvo, hermanos, al mejor maestro, tuvo al mejor ejemplo, caminó con Él, presenció milagros, hechos sorprendentes, y aún así, hermanos, no renunció a su ambición, la cual a la postre, hermanos, sabemos todos que lo perdió. No desestimemos, hermanos, que la decisión de Judas no desestimemos estos actos que realizó Judas. Hay muchas personas que tratan de escudar, de que la profecía tenía que ser cernidas. Hermanos, no desestimemos estas actividades que hizo este hombre, porque nunca se arrepintió, hermanos. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo y no le importó. No renunció, hermanos, no se arrepintió, hermanos. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo en su momento. Pudo más la ambición que sus ganas de arrepentimiento, hermanos. Tenemos que ser muy cuidadosos porque, como les digo, en su momento este personaje no se arrepintió, caminó con Jesús, pero no creyó en Él ni en su obra. Pesaron más en su bolsillo 30 monedas que la salvación eterna. Imagínense, hermanos, que en el bolsillo de este hombre pensaba que pesaba más 30 monedas que una salvación eterna. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Inconsciente o conscientemente, espero que inconsciente, porque conscientemente sería algo muy triste, esta historia se puede repetir entre personas que asisten a la iglesia y que no asisten también. Entonces, como les digo, tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, de que esta historia no se repita, porque, como les digo, inconsciente o conscientemente se puede repetir en nosotros mismos. Podemos repetir la historia de Judas. No le demos más peso del debido a los temas seculares, como el trabajo, la economía, los bienes materiales, el afán, el desviar tu caminar de Jesús, muchas veces por familiares y amistades. No me malinterprete, pero por familiares y amistades que no crean en la obra redentora de Jesús, porque esos que están allá afuera también nos pueden desviar. No importa si sea tu primo, tu hermana, tu hijo, porque aquel que no cree también te puede desviar. Sería muy edificante que nosotros los trajéramos aquí, pero también se puede dar a la inversa. Entonces, mucho cuidado, hermanos, que todos estos temas, que estas monedas pesen más que nuestra salvación eterna. Mucho cuidado, reconozcamos la necesidad de depender de Jesús todos los días de nuestras vidas. Depender de la vid verdadera, como le dicen los libros de los evangelios, de la vid verdadera en nuestras vidas, hermanos. Cierro con esto, hermanos. El día de hoy fue algo breve y cierro con esto, hermanos. Usualmente cierro con algo que el Señor en algunas ocasiones quiero pensar que me da, pero el día de hoy, qué mejor cerrar con palabras de Pedro, uno de los personajes que se involucran en estos versículos. Pedro, como vimos, es el llamado Pedro, que significa roca, que es donde se fundamenta, donde están los fundamentos de la iglesia. Y hermanos, me gustó mucho estos versículos que leímos, y con esto vamos a cerrar el día de hoy en Primera de Pedro, del 1 al 13 al 25. Sé que nosotros tenemos Reina Valera, pero lo vamos a poder leer en Nueva Traducción Viviente y lo van a ver en sus pantallas. Y el bosquejo es Llamados a una vida santa. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos
hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos, porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Que Dios les bendiga, hermanos.